Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos, saludarlas y saludarles a cada uno de ustedes quienes nos está escuchando, ya sea desde su celular, desde su computadora, desde su carro. Hoy estamos de gala aquí en el Panda Sofista porque tenemos una invitadaza fabulosa, grande, de esas que nos ponemos manteles largos, nos vestimos adecuadamente para la ocasión y la verdad estoy muy contento de tener a Paulina Ramírez con nosotros, pero bueno. ¿Quién es Paulina Ramírez? Pues ella posee estudios en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, está certificada por la Federación Mexicana de Filosofía para Niños como facilitadora en filosofía para niños y en consultoría filosófica por parte de SECAFI. Ella tiene una participación muy fuerte y muy particular que nos va a aclarar en unos momentos más sobre SECAFI. Hay una relación ahí amorosa, intelectual, académica, participativa, muy rica en SECAFI, pero también queremos saber qué es SECAFI. Ella se va a encargar de aclararnos. Pues ya sabe usted, para no echarle mentiras por parte de nosotros. Pero pues también trabaja en una edición de una obra es autora de Pienso Contigo. Y pues bueno, no voy a decir más, que ella se presente, que ella nos hable un poquito más. Queda con ustedes Paulina Ramírez. Paulina, bienvenida, muy buenos días. Hola Héctor, muy buenos días. Gracias por la invitación, por estar pues dispuesto, ¿no? a mostrar la filosofía, a mostrar estos caminos de la práctica y del pensamiento. Muy bien, gracias. No, al contrario, para mí es un honor y un placer tenerte aquí con nosotros. Paulina, cuéntanos qué onda contigo y Secafi, cómo llegaste allí, eh, qué onda contigo y Secafi, porque por todos lados hablamos de Secafi, aparece tu nombre por todos lados. Le pones ahí Secafi y aparece Paulina allí en Google. Cuéntanos. Bueno, SECAPFI es un centro que se dedica a la promoción, difusión y formación en prácticas filosóficas. Es un centro que lleva trabajando 12 años continuos y bueno, pues se formó por la inquietud de hacer accesible, demostrar otra cara de la filosofía y tener un espacio tanto en México como en otros países donde, pues bueno, se dé énfasis a esto. Suena un poco extraño, ¿no? Porque quizá la filosofía no suele entenderse como un ejercicio práctico, incluso no se suele entender como un ejercicio útil, pero nosotros desde la filosofía sabemos que lo es y que tiene mucho valor para el desarrollo de la personalidad, para la toma de decisiones, para el ser feliz, para el tener plenitud, para el ser crítico con nosotros mismos y con nuestra realidad. Entonces, bueno, yo me acerco a CECAPFI terminando la licenciatura porque, bueno, empezamos a leer un texto muy importante que se llama La filosofía, una escuela de la libertad. Es un libro que editó la UNESCO y que justamente es una revisión de las prácticas filosóficas actuales, de la situación de la filosofía en el mundo y de lo que puede aportar. Entre estos, pues todas estas prácticas, yo me entero de ese CAPFI por un curso de Oscar Brenifier, que también es un filósofo muy importante en las prácticas filosóficas. Y bueno, pues me acerco a un curso y en ese momento pues yo decido que eso es a lo que yo quiero dedicar mi tiempo. ¿Por qué? Pues porque vemos en la práctica filosófica que no se trata de un saber ideas, saber lo que dijo alguien más, sino de promover, desarrollar tu propio pensamiento, tus propias ideas y ponerlas a la luz de la filosofía, a la luz de la lógica, por ejemplo, a la luz de la coherencia, de la contradicción, de la claridad. Cuando uno dice palabras, uno está expresando lo que es una misma. Uno habla de un concepto, quizá no necesariamente lo puede expresar así, justicia, pero uno se ve interpelado ante lo justo y lo injusto y uno puede hacer un juicio sobre ello. Entonces, bueno, básicamente la práctica filosófica hace esto y SECAPFI pues se dedica tanto a hacer actividades abiertas como actividades ya de formación, cómo llevar un diálogo filosófico, cómo hacer una consultoría filosófica, cómo promover un café filosófico, etcétera. Muy bien, pues está muy amplio entonces, no nada más es, bien bonito ese café y ya, trae muchas actividades que espero y ahorita nos puedas mencionar brevemente a qué se refiere cada una de ellas. Y antes de llegar a ello, ¿cómo fue el antes y el después?
de Paulina cuando llegó a CECAFI, que ahorita mencionabas esta labor práctica, incluso hasta de nivel lógico, pero ¿cómo cambió la perspectiva de hacer filosofía después de leer este documento de la UNESCO y después también de leer a Brenifier? ¿Cómo te cambió la experiencia? Pues fue algo muy importante porque justamente me di cuenta que aún en la academia no se daban estos espacios de pensar por uno mismo. Eh, Desafortunadamente, aunque no en todos los casos, se enseña más como a saber qué dijo el autor, como si uno se estuviera haciendo una historia de la filosofía. Y claro que cuando nosotros pensamos en el filósofo, ¿no? En las personas que hacen filosofía, pensamos en gente que sabe cosas, ¿no? Que entiende gente, que te puede citar a un autor, que te puede hablar de personas, pero no necesariamente de personas que piensan o que viven bien. Entonces, bueno, justamente me doy cuenta que la práctica filosófica ofrece eso, que si bien es necesario saber quién fue Platón, quién fue Sócrates, quién fue René Descartes, hay algo más complejo que es saber quién eres tú, qué piensas tú, qué estás haciendo de tu vida. Y eso, pues promovido y alentado por lo que nos ha dicho la historia de la filosofía a lo largo de 3000 años, ¿no? Si uno tiene una dolencia amorosa, uno puede pensar en un filósofo, no para pensar la dolencia amorosa, para pensar qué es el amor, por qué algo es amor y no es dependencia, por qué algo es amor y es libertad, o en qué se diferencia el amor de la libertad. Y eso, pues, ¿qué tiene que ver con las decisiones que yo tengo, con las decisiones que yo tomo? ¿Cuándo estoy amando y cuándo estoy dependiendo de alguien o hacia algo, ¿no? Entonces, bueno, me llama como esto de hacer algo más y sobre todo de contactarme primeramente con la infancia, con las preguntas de la infancia, dado que, pues bueno, yo había ya hecho como algunas cosas lúdicas, deportivas y artísticas en la UNAM con infancias y pues era algo que también yo quería desarrollar, ¿no? Y justamente también es pues un aspecto personal de valorar la infancia, valorar los pensamientos y, como diría Brenifier, ¿no? No tratar al otro como un inválido racional, ¿no? No tratarlo como no vale, no piensa, no sabe hacer, no sabe decir. Sí vale, sí piensa, sí sabe qué decir. Hay que ayudarle a que esos pensamientos los complejice, pero de inicio se puede, ¿no? Excelente. Oye, me queda una dudita, la pregunta así bien fresco. Eh, ¿Consideras entonces que se está haciendo mal la filosofía en la academia? No creo que se esté haciendo mal porque en el ámbito de la investigación es muy bueno, ¿no? Ujú. Uno no podría hablar de los estoicos, por ejemplo, si uno no sabe quién recopiló esos textos, quién los está analizando, para qué se están analizando, ¿no? No es lo mismo incluso para uno acercarse a la historia de la filosofía. Es un camino complicado porque, pues bueno, hay que dedicarle mínimo 3 lecturas a un texto despacio. No es algo que se consuma fácilmente, ¿no? Entonces, pues toda la labor de los investigadores, de los profesores que te acercan materiales, que te llevan de la mano con los autores, pues es sumamente valioso y es de donde emana lo que hacemos. Yo lo único que diría es que quizá hace falta darle más fuerza a este movimiento práctico, que también ya estaba. Regresemos al caso del estoicismo, ¿no? Se estudia desde lo teórico, pero algo muy importante en los estoicos es la práctica. El propio Séneca dice, deja de pensar la virtud y empieza a practicarla. Entonces, este otro lado, que si bien se ha hecho, que si bien está ahí, falta darle más fuerza, falta vincularlo un poco más con esta teoría que ya se tiene bien asentada, que se sabe más o menos el camino que se está haciendo continuamente. Yo quizás solamente podría decir eso. Hace falta como incluir esta parte práctica mucho más explícitamente. Muy bien, entonces es necesario, como bien lo menciona Paulina, estarnos educando constantemente en aquello que la academia ya tiene como un sistema, pero no quedarnos ahí. Es dar ese salto, como diría Kierkegaard, ese salto de fe para llevarlo al contacto con todo mundo. Si no, la filosofía se quedaría solamente para unos cuantos. Y yo Que, creo que, y entiendo, perdón, que no es para, pues, para un grupo selectivo. O claro,
Claro, porque justamente la UNESCO lo tiene muy claro, ¿no? Y creo que lo muestra constantemente. Dice, la filosofía es patrimonio de la humanidad, porque al final, ¿quién hace la filosofía? Las personas. Son los movimientos sociales los que nos dan la pauta para pensar nuestra realidad. Es profundamente filosófico. Son las redes sociales los que configuran nuestra sociedad. ¿Qué valores están incluidos en las redes sociales? ¿Qué valores están expuestos ahí de niños, adolescentes y adultos en las redes sociales? Eso puede ser atravesado por la filosofía. No solo ser consumistas de los medios, no solo ser observadores de los medios, pensarlos, criticarlos, proponerlos, crearlos, ¿no? Muchos, por ejemplo, muchos empresarios pasan por la escuela de filosofía también. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que no basta con producir, hay que saber producir, hay que tener sentido de lo que se está produciendo o dejar de producir cuando no es necesario, ¿no? También hay una ética, ¿no? ¿Qué produzco? ¿Cómo produzco? ¿Por qué produzco? ¿No? En la medicina, la bioética, que es la reflexión práctica sobre la vida y la muerte. ¿Vamos a dejar a alguien vivir? Eutanasia. ¿Alguien puede decidir sobre su cuerpo? Aborto. No solo vamos a decir está bien, está mal, no me gusta, sí me gusta, sino cuáles son las condiciones para que eso se genere, ¿no? Y eso es profundamente filosófico, las preguntas que nos atraviesan. ¿Debería yo dejar vivir así a mi familiar o por el contrario, puedo yo cerrar su vida, ¿no? O nuestras mascotas. A veces están ya enfermas y uno tiene que tomar la decisión de practicarles la eutanasia. Es una decisión fuerte, es una decisión filosófica entre la vida y la muerte, entre mi deseo y la necesidad del otro. Fíjense que es muy importante y muy interesante lo que está mencionando Paulina ahorita porque nos habla de quitarnos ese estereotipo que se tiene de la filosofía, de esa filosofía empolvada, de esa filosofía de, como dirían ordinariamente, ratón de biblioteca que nada más está encerrada para pensamientos lúgubres y cosas que nunca van a tener una solución, sino de todo lo contrario. La filosofía es tan práctica como sus orígenes y como quienes ya la han desarrollado a lo largo del tiempo. Entonces, podríamos decir que no es algo absolutamente nuevo, pero que sí se está impulsando o se está adecuando para el desarrollo de la humanidad. ¿O tienen algún otro objetivo ustedes en SECAFI adicional? Así es como una vuelta a lo que ya se hacía, ¿no? Como un volver a mostrar algo que ya está pasando y lo que se está haciendo, pues también acompañarlo, ¿no? Esto a mí es como el renacimiento, ¿no? ¿Qué hicieron los renacentistas? Bueno, regresaron a los textos de los antiguos, en su caso de la tradición griega, y lo pusieron en práctica, ¿no? En el arte, por ejemplo, en la pintura, en la escultura, pero también en la filosofía se abrió más la cuestión corporal cuando se volvió a pensar sobre los antiguos, ¿no? Y esta es como otra vuelta fresca, ¿no? Dice Gabriel Arnaiz, que es el giro práctico de la filosofía, donde las personas interesadas pueden acercarse a los espacios. Por supuesto que todos tenemos inquietudes filosóficas, como ahora decidir qué hacer o qué no hacer. Pensemos otro ejemplo, la vuelta a las escuelas, ¿no? En muchos países es un dilema. ¿Llevo a mi hijo o no llevo a mi hijo? ¿Es mejor que se divierta o que se cuide? ¿Es mejor el encierro prolongado o los espacios de interacción física con otros niños, ¿no? Son toma de decisiones. Y entonces lo que hace la práctica filosófica es decir, tenemos una circunstancia. ¿Cómo se atraviesa por lo filosófico? Primero, determinarla. Hay que jerarquizar. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué ideas están aquí inmiscuidas? ¿Qué es lo que el otro en el diálogo me puede ayudar para reflexionar sobre mi tema? Incluso, ¿qué concordancias y qué discordancias hay entre lo que yo pienso, siento, exijo, quiero y lo que el otro piensa, siente, exige, necesita? Pongámoslo a reflexión y después tomemos nuestras decisiones, pero ya no solo impulsivamente o ya no solo por lo que los demás nos han dicho, sino por mi convicción y por la puesta en crítica.
Una pregunta que se suele hacer en las comunidades de indagación y en general en la práctica filosófica es, si alguien quisiera criticar tu idea, ¿qué crees que te diría? ¿Cómo se llama una acción de tal forma? ¿Por qué se llama así? ¿Hay otra manera de pensarla? ¿Qué han dicho en la historia sobre este tema? Tú, ¿qué puedes decir al respecto de este tema? ¿Es claro lo que quieres mostrar? A veces quizá pasar por el escrutinio del pensamiento nos ayuda a entender lo que estamos pensando. ¿Qué pienso? ¿Por qué lo estoy pensando así? ¿Alguien me dijo que lo pensara así o es algo que yo quiero? A veces las convenciones sociales juegan en nuestra contra. Es que los demás ya fueron. Es que todos lo están haciendo. Bien, pero solo porque todos los demás lo están haciendo, hay que hacerlo nosotros también. Incluso si no queremos, tengo que hacer algo solo porque los demás lo hacen, cuando sí y cuando no. La decisión es personal. La persona que realiza estas prácticas filosóficas, ya sea individuales o grupales, lo que hace es rebotar las ideas por medio de preguntas, por medio de acciones, para que el otro pueda salir de sí mismo. La práctica filosófica no busca insertar un pensamiento en las personas, no busca dar consejo, busca que las personas logren pensar por sí mismas, que sean buscadores de sus propios intereses. Como diría Kant, atrévete a pensar, atrévete a hacer uso de tu propia razón. Algo así es lo que busca la práctica filosófica. Atrévete a hacer uso de tu propia razón. Sé tú mismo. Oye, pues nos estás soltando muchas preguntas, Pau. Hasta pues me siento ahorita que estoy ya tratando de querer resolver y yo creo que quienes nos van a estar escuchando y viendo a lo largo de esta reproducción se va a quedar con muchas dudas, se va a quedar con muchas ganas de querer responder y entrar en diálogo contigo porque la verdad estás haciendo unas preguntas muy sutiles, muy ad hoc y muy llevaderas. Y ahora me resulta esta pregunta. ¿Cómo le estamos haciendo o cómo le está haciendo Secafi junto con todo su equipo de colaboradores para que en este mundo de pantalla, donde solamente es transmisión de ideas, se pueda llevar a cabo la filosofía práctica? Y en este mundo también, donde solamente se buscan respuestas, y te lo digo yo como creador de contenido, a veces estamos en un en vivo y solamente quieren respuesta, 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 y no les gusta la cuestión de reflexionar. ¿Cómo lo estaría enfrentando o cómo podría aportar allí Secafi o quienes crean contenido o creamos contenido, quienes estamos en la educación, quienes, por ejemplo, pues también los docentes ahorita con esta cuestión de la pandemia, pues todo es digital, solamente a veces nos convertimos en unos transmisores de información, eh, como lo mencionas tú, médicos, incluso comunidades religiosas, comunidades políticas, comunidades altruistas, qué sé yo, en todos lados podríamos aplicar. Pero ¿cuál sería esa propuesta que tiene Secafi ante este mundo digital y en el mundo que busca respuesta? Pues justamente creo que es acercarse con el otro. Cuando uno se acerca al otro genuinamente, puede provocar una movilización, un cambio. Si nosotros, incluso en las clases presenciales ya pasaba, ¿no? Pensamos al profesor, al papá, al adulto, a la autoridad, como el que tiene la palabra, jamás voy a conectar con el otro. Y si le pregunto al otro, algo muy común también en educación, bueno, y también en la familia, ¿no? Si yo pregunto algo es porque quiero esa respuesta. Y no se trata en la práctica filosófica de tener una respuesta, se trata de crear tu propia respuesta. Si tú vas a un lugar donde esperas que te den algo, está bien. Yo voy a la panadería, quiero un pan. Yo no le pregunto al panadero cuál es el sentido de que haga pan. Podría hacerlo, pero quizá en ese momento no es necesario. Pero si yo estoy ante una situación que me interpela, lo primero que tengo que hacer es preguntármelo. Por ejemplo, pensemos la maternidad. Las mujeres parece que históricamente se ha fundamentado que necesitan ser madres, que es una parte o muy importante o al menos relevante de su existencia. Pensémoslo. Yo quiero ser madre. ¿Por qué quiero ser madre?
¿La idea de ser madre es mía o me la dijo alguien más? ¿Tiene sentido que yo sea madre? El hecho de que los demás o las demás decidan ser madres implica que yo también tengo que decidirlo. ¿Qué es lo peor de ser madre? ¿Qué es lo peor de no ser madre? ¿Qué es lo mejor de ser madre? ¿Ser madre es un propósito mío? ¿Estoy dispuesta a asumir las consecuencias de ser madre? ¿Es malo no querer ser madre? Bien, me pregunto sobre eso, sobre el tema, y luego decido si quiero ejercer la maternidad. ¿Tengo las condiciones psicológicas, emocionales, económicas para ser madre? Aun cuando no las tuviera, ¿es bueno que lo decida? Nadie, nadie en esas preguntas está incluido más que la persona. En la práctica filosófica no le vamos a decir sí porque tal o tal o tal, o no porque tal y tal y tal. Piénsalo, pero piénsalo con conciencia y toma la mejor de las decisiones posibles. Tu decisión, pero ya no es una decisión como, ay, sí, pues es que ya se me está pasando la edad, ¿no? No, si se te pasa la edad, bien, si no se te pasa la edad, bien, pero ¿qué es lo que tú vas a hacer? Si tú crees que por el hecho de que ya eres muy grande, es necesario que en este momento ejerzas tu maternidad, adelante, pero ya es una decisión que ya pasó por un escrutinio, que ya no es simple, que ya se le quitan como todos esos, toda esa nube y queda la idea con claridad, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que promovemos y justamente la virtualidad también nos lo permite. Podríamos incluso ahora traer algún tema de algo que esté en boga, incluso las personas podrían pensar, piensen en un tema que les sea importante. La educación, el dinero, la salud, la relación con los otros. Y pregúntenselo desde sí mismos. ¿Por qué eso es un problema para mí? ¿Quiénes son las personas involucradas en ese problema? ¿De quién depende la decisión? ¿Es algo que yo quiero hacer o algo que los demás me dicen que haga? ¿Qué vale más? ¿Lo que yo piense o lo que los demás piensen? ¿Por qué? Y entonces vamos como encontrando poco a poco cuál es esa raíz. A veces es muy fácil mentirnos. No, es que eso es lo que yo creo, ¿no? Pero nos damos cuenta que no es lo que la persona cree, es lo que los otros le han dicho. Y no es porque lo que los otros nos dicen es malo, simplemente porque no pasa por nosotros. Yo puedo aceptar la decisión de Héctor Montañez de conectarme en Zoom. Está bien, tiene sentido, no lo voy a juzgar, no voy a decir está mal, pero no voy a hacer eso cuando alguien me diga si deseo ejercer o no la maternidad o si deseo o no desconectar a mi familiar que está internado en terapia intensiva. No voy a actuar solo así, implica otras cosas, ¿no? Y bueno, justo lo que para salir de esta barrera, ¿no? Que tal vez nos pueda ponerlo online, algo que hacemos es ir al contexto del otro. Podemos hacer incluso caminatas filosóficas virtuales, ¿no? Tomamos una foto, encontramos un tema, cada quien muestra su foto. Hace un año, por ejemplo, hicimos una actividad hace 2 años, semipresencial en un parque. Las personas que estaban en Argentina y Uruguay que quisieron participar, escogieron su parque, tomaron sus fotos, se conectaron en Zoom junto con los presenciales y empezamos a dialogar entre todos, ¿no? La distancia, la virtualidad, no, o en este caso incluso, ¿no? El audio no es una barrera, es una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio este breve que les acabo de solicitar, háganlo y veamos qué pasa, ¿no? Y si nos pueden compartir comentarios o si pueden mandarnos alguna otra idea de qué problema pensaron, ahí ya estamos siendo no solo transmisores, estamos siendo receptor, transmisor, estamos generando las condiciones para un diálogo. Oye, qué interesante. Fíjate que me quedo pensando, entonces nos estamos convirtiendo, y digo como cuestión cultural filosófica, en aquellos peripatéticos digitales de vámonos a salir a caminar. Nunca se me había ocurrido, la verdad, salir a caminar y compartir emociones. Digo, estamos tan acostumbrados a tomarnos la foto
pues para una historia de Instagram, de Face, de los momentos, los Insta Story, etcétera, pero ¿por qué no convertirlos en un momento de reflexión? Sí estamos muy acostumbrados a compartir esta cuestión de la memética, por la cuestión de la viralidad, de lo práctico, pero dónde queda esta reflexión del momento del contacto con la naturaleza? Y esto me da pie a preguntarte que entonces no todos los temas que se tratan en prácticas filosóficas ya están precargados. Quiere decir que todos los temas en filosofía práctica o prácticas filosóficas, mejor dicho, eh, pueden darse en el momento. ¿O hay Claro. algún esquema que sigan? Hay esquemas, por ejemplo, pensemos en la filosofía para niños. Matthew Lipman, ¿no? Quien se considera como el iniciador de la filosofía para niños, él propone un programa desde la infancia primera, bueno, más o menos como lo que llamaríamos en México la educación primaria, 6, 7, 8, 9 años, hasta el final del high school, que digamos sería como la preparatoria en México, ¿no? 16, ¿no? 17 años. Y bueno, lo que dice es, hay que, él era un filósofo, profesor de lógica, y justamente veía estos huecos y decía, a ver, hay estos huecos porque la gente no sabe pensar, porque los chicos son tontos, y su respuesta es, después de observar, no, lo que pasa es que nadie les ha enseñado. Entonces, pues bueno, hay que enseñarles. ¿Por medio de qué? Pues de la novela filosófica. Que la novela filosófica tiene la característica que es un relato, pero está atravesado por conceptos de la ética, de la metafísica, de la lógica. Y cuando digo conceptos de la ética es algo muy sencillo, toma de decisiones, respeto al otro. Cuando hablo de epistemología, hablamos del conocimiento, que sé, cómo sé que lo que sé es verdadero, cómo sé que lo mío que yo pienso que es verdadero y lo del otro que también parece que es verdadero son a la vez, ¿no? Si parecen opuestas. ¿Cuál es la verdad? ¿Lo que me dice el otro o lo que pienso yo? Eso es la epistemología, ¿no? ¿Cómo sé que sé algo, ¿no? La lógica, la coherencia. ¿Por qué de esto se sigue lo otro? Cuando decimos, si llueve, se moja la calle. Es lógico, ¿no? Es simple, sí, pero puede ser el caso que se moje la calle y no haya llovido y que entonces es que hay una fuga y eso es un problema. Eso es lo ilógico. Cuando voy más allá, ¿no? Parece obvio que si llueve se moja la calle. ¡Ey, pero no llovió! ¿Qué está pasando? Vamos al problema, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Pero puede haber otros más Oye, complejos. entonces se busca hacer a niños filósofos. ¿Quieren convertir a una sociedad de niños filósofos? Pues mira, fíjate que eso es interesante porque justamente Lippmann dice, los niños no son filósofos en sí mismos, tienen inquietudes filosóficas que ya están ahí. Se preguntan por la muerte. En las comunidades de indagaciones uno no podría subestimar, ¿no? Esta idea de que, ay, los niños, nada más piensan en jugar, ¿no? O su único deber es la escuela. Por favor, por los niños atraviesa la idea de amor, de muerte, de desamparo, de dolor, ¿no? A los niños les duele mucho que los padres tengan problemas. Los niños se sienten abandonados, los niños se sienten queridos, los niños les importa mucho la amistad, ¿no? Entonces lo que hace la filosofía para niños en este caso, pues es eso, potenciarlo. No solo quedarnos con niño, cállate, niño, está bien, o niñas, está bien, niñas acá, niños de este lado, sino, ¿por qué piensas eso? ¿Por qué crees? ¿Los papás deberían querer siempre a los hijos? ¿Qué pasa cuando un amigo ya no quiere ser nuestro amigo? ¿Debemos insistirle? ¿Debemos mentir a nuestros amigos? Oye, ¿y si le hacemos una fiesta sorpresa, estamos mintiendo a un amigo? ¿Esa mentira sí se vale? Mm, vamos preguntando, ¿no? Puede ser que ya estén algunos temas definidos o algunos que van surgiendo en el momento. Pasa un problema, oportunidad perfecta para reflexionar. No reflexionar del tipo, ¿verdad que sí? Estamos de acuerdo que está mal mentir, ¿verdad? No, de eso no se trata. Para eso hay otros lugares. En la práctica filosófica es pensar las condiciones. ¿Qué es lo ¿Debemos más mentir? extraño con los niños que te ha pasado? O sea, que Bueno, la pregunta más extraña que tú dices, ah, caray, esto no me hubiera imaginado que hubiera preguntado a los niños en alguna práctica con niños.
Pues justamente hicimos nosotros bueno, me invitaron a participar con un grupo de niños donde ellos hacían preguntas, lanzaban las preguntas como a una cajita y luego iban saliendo. Y una de las preguntas fue, mi abuelito está en el cielo, ¿me querrá desde ahí? Y entonces fue duro porque el abuelito había muerto hace poco. Y él tenía esa pregunta, digamos, como en su corazón, ¿no? ¿Me querrá desde el cielo? Bien, fue un momento interesante porque no es un tema del que se hable comúnmente y hay que saberlo tratar. Yo le podría decir, claro, los abuelitos siempre, pero yo no soy quien para decirle al otro eso, sino preguntarle, ¿tú qué piensas? ¿Crees que la gente que se muere aún nos puede seguir queriendo? ¿Cuándo sí? ¿O de qué manera? O incluso regresar la pregunta. ¿Tú quieres a tu abuelito aún cuando esté en el cielo? Y entonces ya el chico va pensando los criterios de lo que va diciendo, aun cuando sea un tema complicado. Claro, hay que saberlo hacer contacto. No se vale lanzar preguntas así inquisitivas cuando es un tema complicado. Y el demás grupo fue también opinando, bueno, a mí se me murió mi perrito. Yo pienso que sí está en el cielo y sí me quiere. Y otro dice, no, las personas cuando se mueren no se van a ningún lado, solo nos queda su recuerdo. Es otra idea, ¿no? Entonces, no se trata de que una idea gane a otra, sino de ver de qué están hechas esas personas. ¿Por qué creemos que sí? ¿Por qué creemos que no? ¿Podría ser la posibilidad de que, en efecto, no haya cielo? Y si no hubiera cielo, ¿qué pasaría? ¿Ya no nos querrían las personas? Pensémoslo. Lo mismo con los adultos, ¿no? Algo muy común, por ejemplo, es asumir o creer o desear que el otro me quiera como yo quiero que me quiera. Y cuando eso no pasa, hay decepción. O desear que el otro haga lo que yo quiero que haga. Y cuando eso no pasa, hay decepción. Pero ¿cuál es el problema? Que hay que ver al problema. Yo me enojo con el otro, yo me entristezco con el otro porque no hizo lo que yo esperaba que hiciera, porque no me ayudó cuando lo necesitaba, porque no me llamó en mi cumpleaños, porque no me compró el vestido que yo le había dicho que me comprara, porque no me quiere como yo quiero que me quiera. Bien, el problema no es el otro. Pensémoslo de esta forma. ¿Por qué yo quiero que los demás hagan lo que yo deseo? ¿Cómo se le llama a alguien que quiere que el otro actúe según su forma, mi forma? ¿Soy un poco autoritario? ¿Quiero imponer? ¿Debería el otro hacer lo que yo quiero solo porque yo lo quiero? ¿De qué se compone la lealtad? ¿Qué es la amistad? ¿Qué es la fidelidad? ¿Qué es el amor? Porque alguien puede decir, no me quiere. Eso es no me quiere o eso es no me quiere como yo quiero que me quiera. Y viene otra pregunta. ¿Uno debería estar con las personas que no hacen o que no actúan como uno espera? ¿Uno debería estar con el traidor? ¿Uno debería estar con el mentiroso? ¿Uno debería estar con el hipócrita? Mm, hay que pensarlo, ¿no? Hay que pensarlo y sobre todo saber qué pregunta se va a realizar, porque bien lo mencionas, no es hacer la pregunta orientada a que te obtengas cierta respuesta, porque a veces como adultos tenemos esta, ¿cómo decirlo? Preconcepción, prejuicio de querer adiestrar, porque no es educar, a fin de cuentas es un adiestramiento del infante y decir, ¿verdad que es correcto hacer esto y esto es malo? O en lugar de llevarlos a cuestionarles, por ejemplo, ¿por qué golpeó al compañero? El odio, el rencor, etcétera. Y los niños, claro que se preguntan cosas. Digo, pues vamos a volver la mente un poquito a nuestras infancias. Seamos amables con nuestro niño interior y nuestro niño del pasado y recordemos cuántas cosas nos pasaban por la mente, que claro, nos hicieron creer que eran preguntas absurdas, tontas,
tal vez no nos encontramos con un sujeto calificado para poder entrar en pues, en este diálogo filosófico y, caray, ahorita en la actualidad, si lo pensamos, muchas personas consideran que la filosofía es obsoleta, que la filosofía no tiene un devenir, que la filosofía solamente es para gente que no tiene nada que hacer o que le gusta hacer el consumo de ciertas sustancias extrañas. No, yo creo, y por lo que vamos viendo ahorita, la filosofía tiene una vasta amplitud en campo. Podríamos hablar desde la academia, la bioética, los derechos humanos, la inteligencia artificial, la física, la biología y la filosofía van mucho de la mano en el área de la comunicación, en la política, y podríamos seguir. Hace unos días me preguntaban, mi estimada Paulina, que de qué podía vivir un filósofo. ¿De qué puede vivir un filósofo? Yo me tiré y me encerré ahí en el rincón de mi cuarto, no a llorar, a reírme a carcajadas, porque les digo, híjole, qué poca visión hay para poder hacer un ejercicio filosófico donde solamente, como lo mencionabas en un principio, era repetir historias de ciertos filósofos, que sí es necesario, mas no lo es todo. Y aquí lo estamos viendo. No me voy a poner a un niño de 6, 7, de 14 años a citarle a Séneca, a Gorgias, a Platón, a Tucídides, no, o sea, o a Kant, imagínate ponerle a un niño de 4 años explicarle la crítica, la razón pura, práctica, pues no, o sea, tienes que poner el lenguaje y la pregunta a su nivel. Y esto me lleva también a preguntarte, Paulina, ¿cuáles son las prácticas filosóficas que se estudian, en las cuales te preparan aquí en CECAFI? Bueno, primero nosotros tenemos formación en filosofía para niños, para quien quiera desarrollar estos espacios de interacción dialógica con infancias. También tenemos consulta filosófica, que es cómo llevar un diálogo filosófico con alguien en relación a situaciones cotidianas. Puede ser con adultos, con niños o con adolescentes, ¿no? Es un poco, es similar a la filosofía para niños, pero se parte de otros supuestos, ¿no? Y tiene como una carga más en el pensamiento crítico, en las buenas razones, en incluso esas inquietudes. Por ejemplo, la consultoría filosófica es muy útil para para orientación vocacional. Cuando los chicos están en esto de voy a entrar a la universidad, hay preguntas, inquietudes que se hacen ya, ¿no? ¿Debo estudiar lo que mis papás me dicen o lo que yo quiero? Por ejemplo, filosofía, ¿no? ¿Debería morirme de hambre, aunque eso es lo que me gusta? ¿O debería encontrar una carrera que no me gusta, pero que me es muy redituable? O muy común en los médicos, ¿no? El gremio. ¿Debería seguir la tradición o debería hacer otra cosa, ¿no? Que hay ejemplos muy claros en la historia. Luis Villoro, por ejemplo, un filósofo muy importante de México, él estudió 3 semestres de medicina porque viene de familia de médicos, porque era la obligación, y después dijo, no basta, yo quiero ser filósofo. Juan José Arreola también estudió en medicina o en ingeniería, me parece, para darle gusto a sus papás, y después dijo, bueno, ya les di gusto, ya, yo me voy a lo mío. Y lo suyo, pues, fue la literatura y fue donde brilló, ¿no? No brilló en otra área, más que en la suya propia. Pero no es el caso de todas las personas, no es el caso de todos los adolescentes. Entonces, bueno, llegan con esas inquietudes y se empieza como un diálogo uno a uno. La consultoría filosófica le interesa mucho más el autoconocimiento, ese otro, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Por qué soy así? ¿Qué deseo ser? ¿Cuáles son mis aspiraciones? ¿Por qué tengo esas aspiraciones? ¿Qué es lo que quiero hacer de mi vida? Y la filosofía para niños es aprender a razonar, aprender a crear conceptos, aprender a dialogar en común, ¿no? Tener espacios de comunidad, de indagación. El café filosófico, por ejemplo, es una práctica también muy amigable porque ese es un espacio abierto, tal cual se monta en un café, llega la persona de práctica filosófica, escoge un tema, por ejemplo, ¿por qué nos gusta el chisme, no? O qué es lo bonito de mentir, ¿no? Un tema que pueda traer en ese momento. Y entonces, pues, temas como muy cotidianos, ¿no? Como muy comunes, ¿no? Por ejemplo, con papás, hace unos años hicimos un café filosófico sobre el compartir. ¿Por qué compartimos lo que nos gusta? Y entonces hablaban de las redes sociales o de Navidad, ¿no? Siempre es época de compartir.
¿Por qué compartimos en Navidad, no? En fin, como esos temas que nos van acompañando, que a veces las traemos, ¿no? Nos hacen como ruido. Ay, ¿de verdad Navidad es el mejor momento del año? No lo sé, pero no me lo pongo a pensar, ¿no? Solamente lo tengo como ahí y son espacios para dialogar con otras realidades, acercarnos al pensamiento de los demás y ponerlo en perspectiva. También está, por ejemplo, la filosofía para organizaciones, ¿no? Una persona dedicada a las prácticas filosóficas, ¿qué puede hacer en alguna organización? Primero, entender que no solamente son empresas, ¿no? Porque típico, organización, empresas, pero no necesariamente. La familia es una organización, una ONG es una organización, una colectiva es una organización. Hay muchos tipos de organizaciones, ¿no? ¿Qué podemos hacer por medio de la práctica filosófica para desarrollar, promover, difundir, hacer crecer a la organización? A veces es común que se esté en la organización y no se sepa ni por qué. Parece que el único motor es el dinero, pero a veces ni eso, ¿no? ¿Por qué estoy en este lugar? ¿Qué es lo que estoy dando a este lugar? ¿Qué es lo que este lugar me está dando a mí? ¿Cómo saber cuánto es lo que puedo dar y cuánto es lo que tengo que dejar de dar? Como estas cosas que atraviesan las organizaciones, pero no siempre se ponen como a la vista y entonces hacemos eso, ¿no? Actividades, espacios de reflexión, llevamos bitácoras para ir creando, ¿no? Muy común también en las organizaciones pues esta escala de valores, ¿no? La filosofía de la empresa es no mentir, valorar al otro, em, ciertas cosas. Pero, ¿qué pasa cuando eso no se realiza? Bueno, hay problemas, ¿no? Entonces, justo lo que buscamos es conectar lo que tú quieres de tu organización con lo que en efecto está pasando y pues potenciarlo. Siempre la práctica filosófica busca la mejora, nunca va a buscar la destrucción, nunca va a buscar la guerra, nunca va a buscar el aburrimiento. Busca promover, incentivar, movilizar, crear, ¿no? También por eso se ocupa mucho con la lógica, con la lógica, con la lúdica, ¿no? Hacer cosas, utilizar el juego, utilizar el cuerpo, porque lo filosófico también es eso, no son solo las ideas, es cómo me muevo, qué hago, cómo me visto, cómo interactúo con los demás, ¿no? Entonces podríamos decir así, una manera como estructurada. Prácticas filosóficas es filosofía para niños, consultoría filosófica, filosofía para organizaciones y me falta una. También talleres Talleres, filosóficos, talleres que puede ser filosóficos. un retiro, que puede ser una caminata filosófica, incluso hay personas que se dedican a hacer prácticas filosóficas con personas en reclusión o personas en hospitales. Entonces tenemos estas cuatro oportunidades para llevar a otro nivel la práctica filosófica. ¿Para quién está dirigida toda esta formación de prácticas filosóficas? Pues cualquier persona puede participar. De hecho, tenemos, por ejemplo, tanto docentes, padres de familia, empresarios que se acercan a las prácticas porque ven algún valor. Obviamente que la formación siempre va acompañada de personas que saben del área, tanto de filosofía como, por ejemplo, en el caso de organizaciones o de infancias, en el caso de filosofía para niños. Y bueno, se les acompaña como en estos espacios que pueden ser tanto formativos como solamente de visita. Tenemos espacios de filocafé ahora virtuales por la situación de la pandemia, lo cual es una ayuda porque pues se conecta gente de Argentina, Chile, Uruguay, de todos lados, ¿no? Y también pues espacios físicos en México y en Argentina y también en Italia se están haciendo como algunos espacios, pero bueno, dada la circunstancia, pues ahora estamos mucho más en lo virtual, recién se vaya abriendo como todo este espectro, pues vamos a tener los dos espacios, ¿no? Te metes a tu café filosófico, dialogas con otras personas y siempre te vas a llevar algo, una idea, una propuesta, te vas a dar cuenta de tu propia voz, eso es importante. Date cuenta de tus propias ideas, ponlas en perspectiva. A veces las traemos aquí, ¿no? En nuestra mente, como dicen, momentos filosóficos de la vida, lavando los trastes, ¿no? Entonces estás ahí pensando y esto, lo otro. Bueno, pues vete al café filosófico y eso que has pensado lavando los trastes, expónlo, seguramente le va a servir a alguien o seguramente te va a ayudar a ti
hacer más claro en algo. Entonces, papás, hijos, alumnos, estudiantes de cualquier nivel en formación, pues me imagino que de bachillerato hacia adelante, para que puedan estar con ustedes estudiando, o si hay un mínimo, pues no lo aclaras. Docentes, médicos, ingenieros, abogados, todos, cualquiera de cualquier rama puede acercarse con CECAFI y estudiar prácticas, cualquiera de estas prácticas filosóficas. ¿Cuáles serían los modos de estudiar con ustedes? Diplomados, maestrías, cursos, ¿qué Tenemos ofrece CECAFI? principalmente diplomados, que es filosofía para niños, consultoría filosófica, diplomado en prácticas filosóficas, diplomado en habilidades avanzadas en filosofía para niños, que es para la gente que ya tiene una formación en filosofía para niños, se les da como este otro curso de especialización. También tenemos un diplomado que es consultoría filosófica aplicada en la escuela. Entonces, ¿cómo utilizarlo? Pues en el aula, cómo hacer consultoría filosófica en el aula o cómo se puede aplicar en nuestros espacios de tutorías, ¿no? U otros, ¿no? Para promover el autoconocimiento. ¿Y dónde Y me también puedo...? tenemos Ah, un perdón. curso perdón, tenemos un curso de gastrosofía también que es muy interesante, en donde es reflexionar sobre nuestros alimentos. Y bueno, aparte de reflexionar sobre lo que implica comer, también se hacen actividades sobre el comer, ¿no? Órale, pues para quienes nos gusta la comida ya saben cómo, por lo tanto existo. Aquí es el lugar Sí, para... No comemos exactamente. por ansiedad, comemos por el anhelo a filosofar. Ya ven, todo tiene sentido en esta vida, es muy agradable. Nos faltaba conocer esta parte que Paulina nos abriera el panorama de la reflexión. ¿Dónde me puedo poner en contacto con ustedes, contigo? ¿Cuáles son los espacios de CECAFI? O se ponen en contacto directamente contigo para ver esta propuesta. Antes de que nos digas ello, ¿vienen algún diplomado? ¿Tienes diplomado en puerta? Sí, estamos por abrir el diplomado de filosofía para niños en junio. Y pues bueno, los invitamos a participar, el de consultoría filosófica también en la segunda parte del año. Y bueno, pues los esperamos con mucho, mucho gusto en nuestras formaciones, en nuestros filocafés también. Ustedes pueden encontrarnos en Facebook como secapfi.méxico y secapfi.argentina. También pueden ya mandarnos un correo a contacto @secapfi.com o contacto.mexico@secapfi.com y al WhatsApp también tenemos un número que es 52 1 55, ahora lo recuerdo, ahora lo he olvidado en este momento. Ahorita Pero bueno, sale, no te preocupes. Igual también tenías página de Facebook, así es, CECAFI. ahí sí, de Facebook sí, secapfi.méxico y también nuestro sitio web que es secapfi.com, CECAPFI.com. Repito, CECAPFI.com. Muy bien. Y, por ejemplo, ¿cuánto dura un diplomado con ustedes? Si tienen algún tiempo de estudio particular. ¿Cuánto te vientas Sí, estudiando las prácticas filosóficas? Cuéntanos un poquito también el sobre diplomado de ello. filosofía para niños dura 9 meses y el de Ujú. consultoría filosófica. El diplomado de prácticas filosóficas, ese tiene una duración de 12 meses. Es un poco más extenso. El curso de gastrosofía dura 6 meses. Más o menos buscamos que tengan cierta profundidad Ujú. para saber bien el tema, ¿no? Y algo que hacemos siempre en todos los espacios es crear proyectos. Más allá del contenido, porque justamente a ese CAPFI le interesa mucho la autonomía, es qué es lo que tú quieres hacer con esto que vas a aprender, en dónde lo vas a aplicar, para qué lo quieres. Ya que lo definen, entonces les ayudamos a pulirlo atravesando la formación. Híjole, es que es muchas, muchas cosas que pudiéramos estar profundizando. Nos falta profundizar más en la consultoría, que pues también hay que aclarar que no es ni coach ni es psicólogo, sino es un momento de reflexión. Me interesaría mucho que también nos brindaras otra oportunidad para dialogar sobre la eh, filosofía para las organizaciones, cómo hacer esto de ser los peripatéticos digitales, digo, para mí como creador de contenido se me hace algo muy interesante, brincar eh, pues esta brecha, porque
pues tenemos cuestiones como la latencia, los problemas con el Internet, cómo enfrentarlo también, pero también cómo empezarlo a desarrollar de una manera filosófica. Entonces, pues yo los invito desde mi postura, digo, yo estoy tomando ahorita el curso, los módulos de prácticas filosóficas. La verdad no me arrepiento de cada sábado estar allí con ellos aprendiendo, la neta, gracias a la filosofía y a las prácticas filosóficas en pandemia. Ese es un dato que les voy a dar. He conocido a más personas de todo el mundo que cuando andaba como China libre en las ciudades. Te lo juro, Pau. Yo he conocido, gracias a las prácticas filosóficas, gente de Argentina, de Perú, de Chile, de Bolivia, de Venezuela, de España y de Estados Unidos. Y pues muchas personas aquí en la República Mexicana. Entonces, es algo que te abre muchas oportunidades para desarrollar tu ser profesional, para desarrollar tu parte lúdica también, pero sobre todo para estar en contacto con todos a través de este común denominador que es la razón, que es el pensar. Bien lo decía Paulina citando a Kant: sapere aude, atrévete a ese saber, date la oportunidad de confrontarte con el mundo del conocimiento, pero sobre todo confrontarte contigo mismo. El límite lo vas a poner tú. Las dudas, las cuestiones, también las vas a poner tú. Así que mira, la responsabilidad cae totalmente en ti. Aquí yo creo que SECAFI va a tener unas posibilidades para que puedas estudiar, tanto en tiempo, económicas, para que tú puedas adentrarte con ellos, sumar y que esta familia de SECAFI pues se vaya a distribuir por todo el Valle de México y por todas las partes del mundo. Entonces, ¿algo más que nos quisieras aclarar, mi estimada Paulina, para ir cerrando esta charla? Pues nada más invitarlos a participar a las prácticas filosóficas, acercarse y pensar también ustedes en su día a día su espacio para la filosofía. Tiene que ser ese momento en que se dediquen a su filosofía. ¿Qué estoy haciendo? ¿Me gustó lo que hice hoy? ¿Pude haber hecho más? ¿Esto que estoy haciendo es lo que quiero hacer de mi vida? ¿Qué camino voy a tomar? Háganse sus preguntas diarias, sus preguntas filosóficas y acompáñenos también en los cafés, en los vinos filosóficos, en los helados filosóficos con niños, en los diplomados. La filosofía la hacemos todos, todas las personas. No hay una sola persona que no esté implicada de alguna manera en el quehacer filosófico. Sigámoslo haciendo, tomémoslo. Es nuestra la filosofía, ¿no? Pues mil gracias, Paulina. De verdad, me siento honrado, me siento muy feliz de haber podido compartir este tiempo contigo, de haber aprendido mucho más de las prácticas filosóficas y pues poder tener este punto de partida para llegar a más personas. Esténse al pendiente, por favor, de mis redes sociales, @pandasofista. Me van a encontrar en TikTok, me van a encontrar en Spotify, me van a encontrar también en Instagram, y ahí junto con SECAFI les voy a estar compartiendo la información, que a SECAFI también lo van a encontrar en Facebook, lo van a encontrar en TikTok, lo van a encontrar en Instagram y en su página de SECAFI también .mx, si mal no me falla, Secafi.com. secafi.com, perdón, para que podamos estar accediendo a las diferentes actividades. Constantemente están publicando y ahí mismo puedes mandar un mensaje, te lo van a responder lo más pronto posible. De hecho, ahorita, si te metes tú a SECAFI México, vas a poder encontrar, pues hay una fotito muy bonita en la parte superior de muchos de los miembros de SECAFI. Acaban de subir hace unas 2 horas una pequeña muestra de lo que son sesiones del diplomado para Filosofía para Niños, que inició el 21 de junio. Por si quieres saber qué se hace, métete a la página y ahí está. De hecho, estoy viendo hoy uno de mis profesores que nos da clase en el diplomado también, y ahí te van a empezar a mostrar algunas de las actividades que se hacen dentro de la actividad para niños. También hay un nuevo libro de David Schumacher que se llama Filosofía y Nuevas Normalidades, que ya viene muy pronto, que se acaba de publicar el 5 de junio, para que también estén al pendiente. Digo, tienen bibliografía, tienen muchas actividades. Falta que nos pongamos nosotros las pilas y nos acerquemos a esto que son las prácticas filosóficas. Lo que estaba buscando eran las fechas para el próximo. Bueno, pues esto lo publicaron el 26 de mayo, ¿no? Ya estamos muy atrás, o todavía funciona el de cursos especializados Ah, en claro. talleres filosóficos. En junio vamos a tener un curso sobre talleres filosóficos y ahí se les va a mostrar cómo se trabaja, por ejemplo, con grupos vulnerables, cómo se trabaja un retiro filosófico, cómo se
puede montar un café filosófico, cuál es la relación entre la práctica filosófica y las universidades en los proyectos de investigación. Es un curso muy bonito, lo da profesores de México, Colombia y Uruguay. Es un curso que dura 3 meses, son 30 horas de formación teórico-práctica y tiene sesiones los sábados. Entonces, pues bueno, ahí se junta todo el grupo, se hacen prácticas, se retoma el tema de la semana y bueno, les recomiendo mucho que lo tomen. Es gente muy, pues muy dedicada a la práctica filosófica desde hace años, algunos con una amplia trayectoria. No se lo pierdan, de verdad va a estar muy interesante. Exacto, y también tienen el diplomado en filosofía para niños en modo online, para que en tu casita, bien a gusto, desde tu camita, prendas tu computadora y puedas también estudiar. E inicia el 21 de junio y tiene una duración de 9 meses. Y esto va dirigido a profesores, filósofos, pedagogos, público en general, es decir, para todo el que quiera guste participar, se puede inscribir y el objetivo es formar un coordinador docente que sepa utilizar las metodologías de Matthew Lipman y Ann Sharp para facilitar las comunidades de diálogo. ¿Quieres saber más? Ponte en contacto, por favor, con Secafi para que te puedan brindar los tiempos, las inscripciones y ya seas parte de esta revolución que se llama las prácticas filosóficas. Nuevamente, Paulina, te agradezco mucho, les deseo mucho éxito a todos los que están trabajando dentro de Secafi, porque la verdad hace mucha falta la reflexión. Salgamos de nuestra zona de confort y empecemos a reflexionar, porque pues la filosofía es un derecho, es para todos y debemos de ejercerlo. Que tengan un excelente día, síganos en nuestras redes y nuevamente nos volvemos a escuchar en el Panda Sofista. Adiós.